Mis santos hermanos, muy buenas noches nuevamente junto a ustedes para poder dar nuevamente a este tiempo precioso de devocional, en el cual pues vamos a estar tocando espirituales, ¿sí?, a través de esta enseñanza que se ha denominado tiempos, ¿sí?, del fin o tiempos finales. Hoy vamos a tener un tema fascinante, ¿sí?, con respecto a la venida del Señor, así que espero que esté atento a esa enseñanza y que podamos en Dios poder experimentar y sacar provecho obviamente de la palabra para el crecimiento de sus almas. Esperamos que en este momento pues la familia esté reunida y podamos todos juntos compartir, ¿sí?, en este precioso día del Padre, ¿sí?, este regalo de parte de nuestro Padre Celestial para nuestras vidas. Les recuerdo, mi amado, sí, mi nombre es Paul Coronado, sí, y soy pastor de la iglesia. Mi casa será llamada Casa de Oración. Espero que en esta noche, por el motivo de la celebración del Día del Padre, no vaya a menguar posiblemente, pues no, en este caso las visualizaciones de aquellos hermanos que nos vienen siguiendo pero fielmente día a día, por lo menos en esos días donde tenemos los tiempos de predicación, de cultos en vivo, si puedan ellos seguirnos pues sintonizando. Recuerde, mi amado hermano, que el Señor, sí, es el merecedor también de toda nuestra alabanza, de toda nuestra honra, y Él es el Padre de los padres, ¿no? Él es el Padre por excelencia y amerita de parte de sus hijos también ser honrado, ser reverenciado y sobre todo ser obedecido. Mis santos hermanos, espero pues contar con vuestra sintonía. Pase la voz, envíe los mensajes, si por las redes sociales, dígale: el culto ya empezó y ahora es tiempo de dedicárselo a nuestro Dios. Así que invito a todos los presentes. Vamos a hacer algo inusual el día de hoy. Vamos a empezar orando. Sí, no que no oremos, oramos, pero siempre lo dejamos para el final. Vamos a orar para poner este espacio en las manos del Espíritu Santo. Amantísimo Padre Celestial, gracias en esta noche. Hoy que nos das la oportunidad de tantas dificultades, de tantas situaciones que hemos vivido, Señor, durante todos estos tiempos. Señor, hoy 21 de junio del 2020, ya a las 10:10 de la noche, Señor, permítenos en el nombre de Jesús poder honrar, Padre, tu presencia junto a nosotros, poniendo toda la atención, poniendo todo nuestro corazón a esta explicación de tu palabra, a estos tiempos que vamos a tener, y que sea nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo el que pueda ver, oh Dios, Padre, de parte tuya en nosotros, Señor, tu mano, tu misericordia, tu compasión. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis santos hermanos, recuerden, este ministerio tiene a bien receptar sus peticiones de oración. Espero que hoy no sea la excepción. Sí, para muchos este día, que ha sido algo muy especial, celebrar el Día de los Padres. Sé también, penosamente, mis amados hermanos, que muchos, no solamente hablando entre el pueblo cristiano, sino en toda nuestra sociedad ecuatoriana, muchos han sufrido la pérdida de su padre a consecuencia de esta pandemia. Y hoy por hoy me extraña, obviamente, sí, por el barrio donde yo vivo, el sector donde yo vivo, mis santos hermanos, que no hay mayor algarabía, no hay mayor, de pronto, mayor voz de júbilo, de regocijo, de canciones. Hoy por hoy ha sido un día un poco medio normal, como se podría, ¿no?, en el estándar decir, pero no ha habido mayor, diríamos así, no movimiento. Puede ser obviamente por las dificultades propias, la restricción de los horarios, pero sí, sé que muchas casas tienen luto. Muchas casas están todavía sensibles ante la pérdida de seres queridos, y es evidente de que eso demuestra la fragilidad de la vida del hombre en estos tiempos. ¿Qué hacer para poder sobrellevar estas pérdidas, estas cargas? Creo yo que hay que depositarnos en las manos de Dios. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer, y tratar de que sea Dios llenando los vacíos, posiblemente de padres que ya no están, de abuelos que ya no se encuentran entre nosotros. Mis santos hermanos, espero pues que el Espíritu Santo ahora más que nunca trate o siga tratando con nosotros, los integrantes de las familias, para valorar más el vínculo que puede existir dentro de un hogar. Yo creo que eso es lo más importante, valorar la obra de Dios en medio de la familia,
y de esa forma pues tener un poquito más de atención, no tanto a los bienes, sino a los seres que viven bajo esos, sí, bajo esos bienes, bajo ese techo. Y yo creo que el mayor regalo y el mayor tesoro que puede tener una familia son sus integrantes. Así que, si bien es cierto, tenemos esta tonicidad un poco triste, pero también nos alegramos por aquellos que Dios les ha permitido tener a sus progenitores junto a ustedes, papá, mamá, hijos, abuelos. Dios le ha bendecido y colmado de sus favores. Aprécielos, hónrelos no solamente hoy, cada día, y que sea su obediencia hacia ellos lo que marque un regalo constante para los corazones de vuestros padres y madres también. Hermanos, esperamos pues que en esta noche el Espíritu Santo también, conforme a la palabra, pueda seguir bendiciendo nuestra vida, nuestro conocimiento, para ampliarlo y para, obviamente, con ese mismo conocimiento poderlo aplicar día a día en nuestras vidas. Hoy vamos a topar el tema, el gran tema general, que es los tiempos del fin. Y dentro de ellos vamos hoy a dar la enseñanza de la venida del Señor. Sí, pero una venida en la cual me voy a limitar muchísimo en esa venida del Señor, en el tema que vamos a tratar, ya que he tomado una referencia especial de las muchas que dice la Escritura con respecto al advenimiento de Jesús. Sí, todo esto pues lo iremos desarrollando en el estudio que tengamos en esta preciosísima noche. Mis santos hermanos, recuerde, haga sabernos a través del Facebook o a través del grupo de la iglesia sus peticiones de oración. Háganos saber de pronto al WhatsApp directamente. También tenemos el WhatsApp a su disposición. Si acaso no está en el grupo de la iglesia, puede hacerlo también al 099 22 29 162. Allí puede contactarnos y de oración para estar al término pues de esta enseñanza, estar junto a todos mis hermanos, rogando, intercediendo a Dios por ellas. Mis santos hermanos, pues quiero mandar un saludo también a mis padres. No he podido ir el día de hoy por obvias razones, la tarde de la iglesia y las dificultades propiamente del transporte en domingo, y teniendo restricciones hace un poquito complejo. Espero Dios mediante si el día de mañana estar por allí, a la salida del tiempo de oración de la iglesia. Así que noche es una noche especial, una noche en que usted recuerda el gran amor que tiene un padre para con sus hijos, para con la familia. Pero también le recuerdo que hoy se debería también de enfocar en el gran amor que ha tenido Dios por nosotros. Sí, el gran amor que ha tenido Dios por nosotros. Hoy tuvimos un tiempo maravilloso en la iglesia. Nos concentramos en un estudio preciosísimo, el cual le doy la cita bíblica, que fue Jeremías capítulo 35. Y allí se pudo ver a través de cómo una familia, a la cabeza un hombre llamado Recab, y su hijo también, pues pudieron poner una gran enseñanza en nuestros corazones con respecto a la honra y a la obediencia que amerita un padre, y cómo los hijos a través de sus generaciones lograron hacer prevalecer esa palabra, y le obedecieron, y eso recibió al final un gran elogio por parte de Dios, tomándolos como una gran referencia de cómo se debe vivir en un hogar cristiano. Y eso pues fue de gran bendición hoy para los miembros que fueron a la iglesia. Algo especial que quería compartir, lo que ocurrió también el día de ayer. Hoy tuvimos en la mañana, creo que sin temor a equivocarme, cerca de un poquito pasadito de 100 personas, en lo que se refiere a los adultos, y muy aparte de los jóvenes, de los adolescentes que están en las clases, los niños. Creo que habremos de haber llegado a 160, 170 personas. Pero el día sábado me asombré por la gran concurrencia de los hermanos. Y eso que faltaron, yo creo que faltaron un buen número también, pero el día de ayer sábado en el culto, tuvimos alrededor de 230 personas, adultos, sin contar los niños que suelen ir a nuestros cultos regulares. Fue una gran bendición. Ya no había dónde poner un alma en la iglesia, pero Dios se dio la forma, se dio la manera de poder
a todos ubicarlos y poder disfrutar de esa presencia de nuestro Dios que solamente Él pues nos la sabe compartir. Sí, fue una gran bendición, hubieron más de 230 personas en ese pequeño lugar donde estamos, pero todos entraron, gracias a Dios, debidamente sentadas, con sus mascarillas. Siempre les recibimos con las medidas de salubridad que las requiere pues no el Estado, pero vimos cómo Dios tocó vidas, tocó muchos corazones, envió familias enteras, familias que posiblemente han comenzado como que a reactivarse un poco en lo que es su congregar, y fue pues de gran bendición. Y yo agradezco a Dios porque veo que esas son oraciones también contestadas, no solo mías, sino de mucho pueblo que está orando y orando y orando para que Dios siga despertando, ¿sí?, a muchos hermanos que están todavía refugiados en sus casas y que no quieren salir de ellas. Sí, no digo que no deben de guardar las debidas, diríamos así, atenciones a su salud, pero tiene que haber en algún momento, sí, una determinación de dejar a un lado también el temor. Siempre lo he dicho, siempre lo digo y siempre lo diré. Sí, para nuestras cosas salimos todos los días, sí, y corremos el riesgo cuando lo hacemos, ¿no? Todos los días creo que ese pueblo que no asiste a la iglesia, creo que todos los días sí sale a trabajar, creo que todos los días sí sale a hacer sus diligencias, ¿verdad? Y lo hace tomando medidas, obviamente. Entonces, si usted le pusiese el mismo empeño, pero para venir a la iglesia, creo que Dios no solo se lo agradecería, sino que lo recompensaría, ¿sí? Porque también lo he dicho siempre, Dios honra a los que le honran. Amén. Dios honra a los que le honran. Y Dios es muy grato al ver cómo sus hijos se esfuerzan. Así que, mis santos hermanos, pues dejo estos testimonios de cómo Dios se ha movido este fin de semana. Sí, también allá en la Flor de Bastión, también tuvimos buena asistencia por parte de mis hermanos, tanto adultos como jóvenes. Y agradezco a Dios porque Él es el que está despertando poco a poco, ¿sí?, esa hambre y esa sed de Dios. Y eso, mi amado, a nosotros como líderes obviamente nos incentiva a seguir también esforzándonos, a seguir llevando el mensaje, a seguir buscando de Dios, sabiendo que tenemos por encima de nuestros hombros una responsabilidad que Dios la ha delegado pues sobre seres humanos que el Señor usa para poder estar al frente de congregaciones. Así que, mis santos hermanos, sigan perseverando, sigan orando, sigan buscando, que yo les aseguro que nuestro Dios no lo dejará sin recompensa. Ya inclusive vimos, se acuerda, en la enseñanza pasada, en ese precioso tema de el tribunal de Cristo, se recuerda, fue una preciosa enseñanza que estamos teniendo a través de las redes sociales y que día a día de alguna forma van motivándonos, nos van, no sé, pues quisiera utilizar palabras que a veces se quedarían cortas con lo que siento en el corazón, pero yo creo que todo lo que Dios hace a través de este medio enriquece enormemente, sí, nuestras vidas. A los que no tienen fe, Dios se las deposita; a las que lo tienen, posiblemente Dios los sigue llevando con un aumento en esa fe para con Él. Y eso es muy gratificante, porque la Biblia dice que uno es el que siembra, otro puede ser el que coseche, pero Dios da el crecimiento. Dios, solamente Dios, mi amado hermano y hermana, es el que te hace crecer en la obra del Señor. Bien, vamos a prepararnos recordando de que este ministerio se sostiene también a través de vuestras ofrendas, de vuestros diezmos. Esto es un mensaje obviamente para la iglesia, para la congregación Casa de Oración, para nuestros amigos. Si nos quieren contribuir, pues allí también tenemos esa cuenta bancaria en el que la iglesia pues hace en bien pues aperturar para que también no solamente propios, sino también personas que simpatizan con el evangelio puedan contribuir con este ministerio. El número de la cuenta, el número de la cuenta de ahorros de la iglesia es el 37 419 503, ¿sí? 37 419 503. Allí en el Banco de Guayaquil, cuenta de ahorros, sí, cuenta de ahorros en el Banco de Guayaquil, 37 419 503, a nombre de Iglesia Casa de Oración. Amén. Así que si usted desea hacerlo,
pues ahí tiene los números, y espero en Dios que el Señor multiplique y bendiga obviamente todo lo que su mano dadivosa quisiera otorgar. No olviden, mis santos hermanos, esta semana pudimos entregar, si no me falla la memoria, se pudieron entregar 5 canastas en el transcurso de la semana. No estamos entregando hoy por hoy en la iglesia, ¿sí? Hablando de los miembros de la iglesia, estamos entregando directamente todo lo que usted lleva en cuanto a víveres, lo estamos entregando a los transeúntes, obviamente viendo o estimando de que sean mujeres y de que sean madres de familia, ¿no? Y que obviamente por su, diríamos así, por su se ven ellas, pues Dios pone el corazón, en nuestro corazón el sentir de hacerlo, y las direccionamos directamente donde ellas. A ellas también les hacemos llegar su debido tratadito, un libretín, ¿sí? Un folletito que tenemos, que Dios nos ha provisto, para que puedan también llevar no solo el alimento que usted tiene a bien donar, sino que también puedan recibir el alimento espiritual. Y se le hace la respectiva, obviamente, invitación. Agradezco a Dios porque muchos hermanos o muchos amigos se han acercado a la iglesia, ¿sí? Viendo este gesto, viendo esta dadivosidad. Y eso, mi amado hermano, demuestra que el evangelio no es un evangelio solamente de palabras, sino también de hechos. Y esto es Dios el único que recibe gloria y honra. Ellos siempre agradecen, obviamente, a quien se los da, pero sí, la gloria es de Dios. Siempre la será de Él. Bien, vamos a pasar en esta preciosísima noche. Le recuerdo, haga saber sus peticiones de oración y sus testimonios. Amén. Haga saber sus testimonios. Así como yo le estoy compartiendo los testimonios de cómo Dios se mueve en los cultos, háganos saber también sus testimonios, cómo Dios se mueve en su vida, en su familia, en cada petición que usted pone y ve que Dios le ha contestado. Hágalo saber. Sí, hoy, por ejemplo, en la mañana en la escuela dominical tuvimos un precioso gesto de un hermano, me reservo el nombre para que reciba bendición completa. Estuvo llevando un pequeño alimento ahí, un sándwich, una cola. Dios, gracias a Dios, mi amado hermano, en la mañana, él lo hizo para los papitos, ¿no? Pero gracias a Dios alcanzó para todos los hermanos que fueron. Sí, alcanzó este refrigerio, y agradecemos a Dios porque, mi amado, si lo hubiéramos organizado, creo que no hubiera salido de esa manera, pero Dios fue perfecto, Dios fue muy condescendiente, y bendijo a todos los hermanos que fueron a la iglesia. Y eso, mi amado hermano, solo lo hace el Señor, y esos gestos son los que marcan la diferencia, ¿sí? Cosas y el rato de la hora no lo cumple, pero qué bien por aquellos que no necesitan que nadie les diga, sino que y que Dios pues bendiga obviamente esa vida, bendiga a toda esa familia. Bien, vamos a pasar en este momento a la lectura de la palabra de nuestro Dios, y para ello hoy quisiera invitarle a que abra la escritura, abramos la palabra de nuestro Dios, y para ello, sí, veamos por favor, sí, en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Vamos a leer el precioso libro de Apocalipsis, porque hoy me voy a concentrar en un precioso texto bíblico para poder enfocarnos en la venida del Señor, pero bajo una sola marquesina, bajo un solo parámetro, ¿sí? ¿Y por qué? Porque, mi amado hermano, me parece que ha sido esto un texto muy trillado, pero a veces también muy mal entendido. Entonces, como estamos hablando de los tiempos del fin, uno de esos acontecimientos que se llevarán a cabo en esos tiempos del fin será la venida del Señor, ¿verdad? Pero hoy voy a resaltar en cuanto a su venida, en la forma en la que Él, claro, figurativamente lo ha dicho, ¿sí? En que Él vendría, ¿sí? O aparecería o vendría sobre la humanidad como un ladrón. Amén. Así que vamos a tener un precioso análisis de la Biblia. Esté muy atento, por favor, porque es necesario ver cómo Dios nos va a ministrar en esta preciosísima noche a través de esta palabra. Así que para ello, venga conmigo al libro de Apocalipsis, al capítulo número 3. Sí, capítulo número 3. Y vamos allí para poder tener obviamente en consideración lo que Dios tiene que decirnos en este preciosísimo tiempo de devocional. Sí,
Apocalipsis capítulo número 3. ¿Lo tiene? Voy a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 3 también. Del verso 1 al 3. Por el contexto vamos a leerlo, ¿sí? Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, ¿sí?, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, verso 2, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado, ojo, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Verso 3. Acuérdate de lo que has recibido y de lo que has oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. Qué precioso texto, mi amado hermano, que hoy el Señor ha podido, en este caso, pues manifestarlo a través de la palabra que vamos a realizar. Así que vamos, por favor, a inclinar nuestro rostro, hagamos una pequeñísima oración, ¿sí? Y de esa forma creo que nos preparamos para que Dios ministre nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, porque usted nos permite a través de esta palabra poder, Señor amado, abrir nuestro corazón. Ayúdanos, oh Dios, porque es necesario no solamente reconocer lo que dice la Biblia, sino de poder ver también de qué manera esa palabra que me habla afecta mi vida. Señor, esta palabra tiene que pasar del libro que yo lo leo, de la Santa Biblia, a mi corazón. Y necesito para ello que mi corazón esté receptivo, pero que también mi corazón esté, oh Dios, en usted, esté libre de cualquier venda que puedan tener mis ojos, para poder ver con claridad, con los ojos tuyos, lo que tú ves y lo que usted me quiere, Señor amado, a mí decir. Gracias pues, porque creo que en esta noche, nuevamente, como ha sido su acostumbrado mover, hablará a las necesidades de cada uno de los que hoy están escuchando o de los que escucharán después, oh Dios, cuando se publiquen estos videos. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis santos hermanos, vamos al texto, sí, para poder adentrarnos obviamente en este precioso libro. Ante todo, debemos de siempre considerar, no, siempre digo yo, una base para poder entender en el contexto propiamente de lo que la Escritura en este caso nos transmite. Este mensaje está escrito en una secuencia de mensajes que fueron dados al apóstol Juan, el cual se encontraba en la isla de Patmos, una isla donde había sido Juan enviado, obviamente como sentencia de parte de Roma, y dándole pues esa culpabilidad al apóstol del Señor. Fue enviado allá para que posiblemente acabase muerto, ¿sí? Era como que estuviese exiliado, y allá se trabajaba en las canteras y a los presos, sí, se los ponía a hacer trabajos pesados. Roma tenía, diríamos así, la forma de cómo sacar provecho a sus prisioneros. Juan no fue un preso político, no fue un preso, diríamos, por delincuencia, sino por pregonar el evangelio. Obviamente ese evangelio no era gustoso de Roma, porque anunciaba a un Dios que obviamente, o a un Salvador que ellos no admitirían, y ese era Jesucristo, ya que Él era el Rey de los judíos, Él era el Rey del mundo, el Rey de Reyes. Y este mensaje y diríamos para ellos, ¿no? Este Dios no encajaba en la cultura ni en la ideología romana. De allí que el evangelio nunca tuvo la apertura en los tiempos de los Césares. Y cuando quiso el gobierno aperturar o darle digamos, ingreso o cabida al evangelio,
de allí en adelante, que fue en el tiempo, sí, de uno también, pues diríamos así, de uno de los grandes monarcas romanos, ¿sí? Como lo fue Constantino, allá en el año 313 después de Cristo, llamado en vez de hacer para mí un bien, hizo un mal. Porque una vez que el gobierno aceptó el cristianismo comenzó a prostituirse, comenzó a corromperse, comenzó a desboronarse, ya que la fe no fue genuina, sino que ahora todo estaba regido por el poder y por las ambiciones que se podían llegar a obtener, ¿sí?, cuando alguien falsamente decía ser cristiano. Ahora, cuando esos temas son de otro tipo de mensajes, mis santos hermanos, algo fue cierto. Juan, estando preso en Patmos, ¿sí?, recibiría uno de los más grandes mensajes de parte de Dios para la iglesia y también para el mundo con respecto a los tiempos del fin. Pero Dios, antes de dar esos mensajes de manera paulatina, de manera consecutiva al apóstol Juan, quiso de antemano primero dar las debidas advertencias a las iglesias establecidas en ese entonces. Estamos hablando ya como por el año 100 después de Cristo, 99 o 100 después de Cristo. Y esto, mi amado, fue una gran ventaja para Juan, siendo él el más longevo de los apóstoles. Este hombre fue el que duró más tiempo con vida. Dicen muchos que Juan salió de la isla de Patmos al haber un cambio de administración romana y terminó sus días en la iglesia de Éfeso. Cierto o falso, habría que simplemente pues hurgar un poquito en la historia, en los libros de la historia del cristianismo sobre todo, para poder dar veracidad a esto, pero bíblicamente el relato de la escritura solo llega hasta Juan en la isla de Patmos. Lo que pasa de ahí en adelante ya es cuestión de investigar y de estudiar un poco. Pero hoy por hoy, mi amado hermano, cuando se lee el libro de Apocalipsis, es un libro bastante enigmático para muchos, muy simbólico, y que puede dejar a cada lector a su buen criterio su interpretación. Pero no es así. La Biblia nunca, o la palabra de Dios nunca fue traída para interpretación privada. La misma Biblia lo dice, sino para la edificación de la iglesia. Es decir, que solo tiene un solo significado. El problema es que muchos, queriendo acomodar el texto a a sus formas de creer, a sus prejuicios, le hace decir algo que la Biblia no dice. Ahora bien, considerando en este caso, pues no, lo que la escritura nos está transmitiendo, ¿sí?, la iglesia recibiría 7 cartas. Hablando de la iglesia en general, recibiría 7 cartas para 7 líderes u obispos dentro de los tiempos de Juan. Cada una de ellas son mencionadas en la Biblia como las 7 iglesias pertenecientes a toda la región de Asia. Posiblemente esas iglesias sean iglesias gentiles, pero cristianas. Es decir, iglesias que se levantaron por una preciosa obra evangelística que comenzó con la gran persecución de la iglesia cuando murió Esteban. Y luego, Pablo sería el gran precursor para que prácticamente toda Europa y parte de la región de Asia Menor sea evangelizada. Estos, a su vez, abrieron camino para que comenzaran a levantarse lugares donde se predicara la sana doctrina, y que las cartas de Pablo fuesen enviadas a muchos de estos lugares como la base doctrinal esencial para los gentiles, para los gentiles. No por ello no se enseñaba la escritura, es decir, a la ley y los profetas. Eran libros de hecho obligatorios de enseñanza. Pero claro, esto sería un refuerzo adicional que se uniría con las cartas que se escribirían luego, obviamente, muchos años después, ya porque cuando Pablo empezó su ministerio, sus cartas no fueron escritas de inmediato, sino que casi al final de su ministerio. Y eso ya pasarían algunas decenas de años para que esto se pueda llevar a cabo. ¿Con qué, diríamos, evangelio predicaba Pablo? Con los escritos de la ley y los profetas. Y con las palabras que el Espíritu está dando a conocer a través de cada porción que le enseñaba.
Mira que estamos haciendo un bonito, digo yo, recuento como para que podamos habituarnos al texto de la palabra. Y de esa forma comenzar ahora sí a escarbar, ¿no?, en qué la porción leída comenzará a tomar forma para nosotros. Cuando el Espíritu Santo, a través del advenimiento de un ángel, hace saber a Pablo las cosas que habrán de venir, hermano, el Señor se cerciora de que las primeras que lo reciban sean las 7 iglesias que se denominarán en ella. Entre muchas de esas iglesias, de esas 7 estará pues el mensaje, la voy a nombrar sin orden: a Esmirna, sí, que fue el texto que se ha podido leer, sí, estará, Sardis, que se ha podido leer, Sardis, estará Esmirna, estará la iglesia de Filadelfia, estará, mi amado hermano, también pues la Odisea, sí, son iglesias que, vuelvo y repito, estuvieron situadas en puntos muy estratégicos en Asia, y que desde allí luego saldrían para todo el mundo cristiano. Porque a la verdad, cada uno de esos mensajes contiene una gran verdad espiritual para toda la iglesia en general. De hecho, hay quienes han dicho que los mensajes a las 7 iglesias son mensajes figurativos en el orden de los tiempos, donde cada iglesia, ¿sí?, participa de un poco de ese mensaje. Porque dentro de una iglesia puede haber, de hecho lo conforman vidas, y cada vida puede tener su propio estado de iglesia. Es decir, que en una iglesia puede haber un grupo de personas en la iglesia que tenga algo de Filadelfia, pero también puede haber un grupo de hermanos que se parezcan a Sardis dentro de la misma iglesia. Puede haber también otro grupo de personas que puedan estar, diríamos, en sí mismo, puedan estar identificándose con la Odisea, o a su vez con Éfeso, o con Esmirna, o con Pérgamo. Cada iglesia tendrá algo del mensaje de las 7 iglesias que adaptar a su vida. Y eso es lo que le hace a este libro, o a esta introducción para este mensaje que queremos dar, lo hace tan interesante. Porque podríamos decir que cada mensaje en algo me afecta, en algo Dios me habla, en parte Dios me ministra. Ahora bien, una de esas iglesias es la iglesia de Sardis. Una iglesia, mi amado hermano, ubicada, ¿sí?, en un lugar donde ya el Señor prácticamente lo anuncia en sus primeros versículos. Siempre cuando el Señor hizo su presentación a las iglesias, las hizo tomando una tipología, es decir, una representación que se identificase con el estado de la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia se sienta primeramente identificada también con el mensaje, y otra, pueda verse reflejada en ella. Es decir, que no sea tan ajena como para no decir, no, yo creo que ese mensaje no era para Sardis, ha de haber sido para la Odisea, pero me han traído el mensaje cambiado. No, el Señor se preocupó y diríamos así, se interesó en dejarse ver en cada iglesia conforme al estado de cada una de ellas. Por eso es que en la gran mayoría, por no decir en todas las iglesias, de las 7 iglesias, el Señor les dirá a todas: yo te conozco, yo te conozco, yo te conozco. A todas, en todas las iglesias, ¿sí? A cada una le dirá: yo conozco tus obras. A la siguiente iglesia, a la segunda: yo conozco tus obras. Es decir, a Pérgamo le dirá: yo conozco tus obras. A Sardis: yo conozco tus obras. A Filadelfia: yo conozco tus obras. A Pérgamo: yo conozco tus obras. No había iglesia en la que Jesús no dijera: yo te conozco, yo te conozco. ¿Y por qué? Porque cada iglesia forma parte de su cuerpo. De hecho, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dicho todo esto, cuando vamos al mensaje de la iglesia en Sardis, porque estamos escarbando poco a poco, y voy a leer el texto bíblico, dice la Biblia: escríbele al ángel, que era una especie como de representación del líder de la iglesia, el que tendría la responsabilidad de dar a conocer el mensaje a cada uno de sus miembros. Dice: escríbele al ángel de la iglesia, y se presentará el Señor allí con un identificador o con un denominador común. Mira lo que dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios. Yo en su debido momento, yo he dado
mis santos hermanos, pues textos, bueno, estos tipos de estudios los he dado en la iglesia, obviamente, y le he podido hacer saber a la iglesia en el libro de Isaías que Jesús manifiesta en plenitud los 7 espíritus de Dios. Por eso es que se presenta a Sardis como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Y a qué me refiero cuando hablo acerca de esto? Acompáñame, por favor, ¿sí? Y ven conmigo al Antiguo Testamento. Ven conmigo, por favor. ¿Sí? Y dice el Señor en el libro de Isaías, déjame obviamente localizarlo primeramente a mí para poder dártelo a ti, ¿sí? Dice aquí, por ejemplo, a ver, déjeme encontrarlo por el amor del Señor un ratito. Aquí está, sí, listo, ahora sí, aquí estamos. En el capítulo 11, ¿sí? Capítulo 11 del libro de Isaías, ¿sí? Acompáñeme por favor. Dice en el versículo número, si voy a leer desde el verso 1 al verso 2, ¿sí? Isaías capítulo 11, verso 1 al 2. Dice el Señor allí, hablando de la venida del Mesías o del advenimiento del Mesías. Dice aquí, saldrá una vara o una ramita del tronco de Isaí. Y cuando habla de Isaí se refiere figurativamente al padre de David, ¿sí? Del cual Dios le habría prometido a David que no faltaría sobre ese trono, ¿sí? Un descendiente directo para que luego fuera él el que se denominaría el gran rey de reyes, ¿sí? Dice así, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará, como una especie de una pequeña flor. Dice aquí, retoñará desde sus raíces. Verso 2. Y aquí, vaya contando. Sí, vaya contando. Y reposará sobre él, hablando de ese renuevo que saldrá. Primero, espíritu de Jehová. 2, espíritu de sabiduría. 3, espíritu de inteligencia. 4, espíritu de consejo. 5, espíritu de poder. 6, espíritu de conocimiento. Y 7, espíritu de ¿qué? De temor de Jehová. Esto, mi amado hermano, se llevará obviamente a cabo ¿en quién? En ese vástago que habrá de retoñar del tronco de Isaí. Y esta es una profecía directa del Mesías, es decir, de Jesús. Dicho esto, es evidente que cuando vamos a Apocalipsis capítulo 3, ¿sí? Cuando el Señor se presenta delante de la iglesia de Sardis, se presenta como aquel que es en plenitud, porque el número 7 manifiesta plenitud o llenura. Mi amado hermano, ¿sí? Se presenta como el que tiene todo de Dios. Todo de Dios, hablando de su espíritu, tiene todo, los 7 espíritus que ya leíamos. Sobre él hay llenura completa de Dios. Es decir, él se presenta como primera parte, como aquel que él lo tiene todo. Que él tiene para sí de pronto lo que tanto uno anhela y que posiblemente por falta de interés en él, vive con migajas. Pudiendo tener de él lo que él tiene, el todo del Espíritu de Dios, todo, muchos se acostumbran a vivir en Cristo con migajas. Ahora, ese no es el tema. Estoy solamente, digamos que abriéndonos camino en medio, diríamos así, del monte para poder llegar al tema de este día. Así que vamos a hablar acerca de, ¿sí? La venida del Señor, pero como ladrón. Sino que me gusta de alguna forma poder no dejar cabitos sueltos, como se suele decir, ¿no? Y aún más se presenta allí como el que también, ¿sí? No solamente es el que tiene los 7 espíritus, sino también las 7 estrellas. Cuando se habla de las 7 estrellas, se habla de las iglesias. Y eso sí lo dice el Señor en el mismo libro de Apocalipsis, ¿sí? En los primeros capítulos. Porque cuando uno va, mi amado hermano, y quiero que me acompañe, por favor, porque es necesario ir al capítulo primero, ¿sí? Vayamos allí y veamos qué nos dice el Señor con respecto, ¿sí? A esto.
Venga conmigo, por favor. Sí, en el capítulo número 1, dice el Señor, sí, voy a leer desde el, bueno, por el contexto voy a leer desde el versículo número 13, por el contexto, sí, hasta llegar a donde quiero llegar, que es el verso 16. Dice así el Señor. Sí, versículo número 13. Y en medio de los 7 candeleros, ahí hablando Juan, que vio, sí, vio a uno semejante, dice, al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Todas las características de cómo Juan aprecia a Jesús. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, sus ojos como llama de fuego. Verso 15, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz, verso 15, como estruendo de muchas aguas. Verso 16, aquí, tenía en su diestra, ojo, tenía en su diestra, en su mano derecha, dice aquí, 7 estrellas. 7 estrellas. De su boca salió una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol. Cuando resplandece, dice aquí, su fuerza. Más adelante, mi amado hermano, dirá en el verso 20. Amén. Acompaña ahí mismo en el capítulo 1. Dice, el misterio de las 7 estrellas, es decir, lo que significa, claro, mientras está allí, nadie le dice qué es a Juan. Para él este es un misterio. ¿Por qué tiene 7 estrellas en la mano el Señor? Y dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias también. Amén. O sea, el misterio fue revelado. Ahí en ese versículo 20. Las estrellas vendrían a ser, dice, los ángeles de esas 7 iglesias. Los que la administran. Es decir, yo soy el que tiene en mi mano la cabeza de las iglesias. Porque como así el Señor puso líderes en cada una de ellas, Él es el que supervisa a esos líderes. Es como un orden jerárquico. Sí, como en una empresa hay un gerente y el gerente puede tener, obviamente, personas que encarguen, ¿sí?, a jefes departamentales, pero a la larga, si falla un obrero, el jefe departamental será el responsable y el que tenga que de manera directa dar las cuentas al gerente. Y el gerente a su vez tiene que darle cuenta, mi amado hermano, al directorio de la empresa. Mira, todo es un orden que va de abajo hacia arriba. Ahora, dicho esto, es decir, esclarecido estos primeros versículos, hablando del versículo primero, ¿sí?, cuando se habla de cómo se presenta Jesús a la iglesia de Sardis. Luego le dirá, yo conozco tus obras, es decir, yo conozco tu estilo de vida. Básicamente es eso, ¿ah? Cuando dice el Señor, yo conozco tus obras, está diciendo, yo conozco cómo tú vives. ¿Cuál es tu estilo de vida? Yo sé si eres trabajador, si eres ocioso, si eres responsable, si eres dejado, si eres cumplido, si eres honesto, si eres buen padre, buen marido. Yo conozco tus obras. Punto. Que tienes, y aquí está el problema, o comienza el problema, que tienes nombre de que vives. Solo el nombre. Es decir, sé que aparentemente cuando se dice tu nombre parece ser una iglesia poderosa, ¿sí? Yo he visto, sin ofender, solamente tomo como ejemplo, no es que lo sean, no quiero que me malinterprete, pero hay iglesias que pueden tener nombres poderosos, o como dicen los artistas, con títulos vendedores. Hay iglesias que pueden tener, y he visto nombres, no quiero ofender, vuelvo y repito, a nadie, solo estoy tomando ejemplos al azar, solo para ilustrar como me gusta hacerlo la palabra. Hay unas que se pueden llamar Fuego Pentecostés. Claro, ese nombre a cualquiera que lo lee dirá, wow, esa iglesia tiene que ser, pero una iglesia de poder, una iglesia pero contundente, fuerte, de fuego, como dicen los pentecosteses. Igual, por ejemplo, mire el nombre de nuestra iglesia. El nombre de nuestra iglesia es Mi Casa Será Llamada Casa de Oración. Y claro, el que la escucha, ¿qué dirá? En esa iglesia
que la oración tiene que ser, pero 24/7, ¿verdad? Claro, el nombre dice mucho de lo que uno espera encontrar en una iglesia. Si usted le pone, por ejemplo, a una iglesia avivamiento, obviamente eso como que impacta y dice, wow, aquí es que yo quiero estar, porque aquí en esta iglesia debe de haber un mover, pero de cada integrante espectacular. Entonces, cada nombre, hasta cierto punto, conlleva aparentemente, o debería de conllevar, ¿sí?, digamos, la honra debida a lo que lo identifica con su título. Pero Sardis era una iglesia, ¿cómo te digo acá ya? Era una iglesia de apariencia. Tenía un nombre poderoso. Pero el Señor la determinó como una iglesia en su interior que estaba prácticamente muerta. Nombre de que vive, pero está muerto. A veces yo bromeo con los hermanos cuando a los hijos le ponen nombres bíblicos. Y los hijos son, créanme que a veces, no digo que pase en todos los casos, pero los papitos tienen por bien, digo yo, por bien hacer, tienen por costumbre a veces a sus hijos ponerle nombres bíblicos, ¿no? Les ponen nombre de Daniel, de David, les ponen el nombre de Pablo, el nombre de, de Jesús, ponen el nombre de Jeremías, de Ezequiel, bonitos nombres, obviamente, y claro, lo hacen con el entusiasmo de que ellos, sí, por esos nombres que tienen, puedan representar dignamente, ¿sí?, al personaje, digo yo, ¿no?, que está en la Biblia. Pero, mi amado hermano, esos nombres a veces son todo lo contrario en la vida real. Digo yo, en vez de Daniel le hubieran puesto pero bueno, está bien Daniel, pero le hubieran puesto Daniel el travieso, ¿sí?, o le hubieran puesto otro nombre, pero que haga honor a lo que es. Si dicen, uy, señor, qué travieso, ahora se utiliza el término, qué intenso que es el niño, por no decir qué malcriado que es este muchacho sinvergüenza. Sí, le dicen, es intenso, ahora le han cambiado las palabras como para que no se escuche feo, pero a la larga es lo mismo. Qué terrible que es, qué malcriado, qué de pronto, qué llorón, qué refunfuñón, qué soberbio. Hoy por hoy los muchachos son tremendos, bueno, intensos. Y los nombres posiblemente salen sobrando. Esta iglesia le quedaba grande el nombre, muy grande. La iglesia que estaba en Sardis. La Biblia dice que él conocía a la iglesia, conozco tus obras, luego le dirá, sé que tienes un nombre muy bonito. Un nombre que cualquiera al leerlo dirá, wow, yo quiero estar aquí. Tiene un nombre que impacta, pero estaba muerta. Claro, los integrantes de esa iglesia no se habían percatado de que estaban muertos, pero pensaban que todos los que estaban allí estaban con vida y vida en abundancia. Qué contradictorio, ¿verdad? En el verso 2, el Señor, luego de presentarse de una manera tan grotesca para la iglesia, porque imagínate que alguien te visite y te diga, hermano, aquí huele a rata podrida. ¿Cómo? O sea, qué mal. Uno dirá, pero qué desatino, qué. Dígamelo hasta de otra forma, ¿no? Pero ¿cómo se me va a presentar una visita? Imagínate que tú invites a alguien por primera vez a tu casa y que no tengas la confianza. Te diga de entrada, oiga, hermano, discúlpeme, pero aquí huele a pescado de 3 días. Diga, wow, o sea, por lo menos sea un poquito delicado para decírmelo. Pero quien está hablando esto es el dueño. Ese es el problema. El que está hablando esto es el dueño de la iglesia, el que tiene a las 7 estrellas en su mano, al que tiene la capacidad perfecta porque en él deposita los 7 espíritus de Dios, es decir, el dueño del circo está hablando. Y como se suele decir, cuando el dueño habla, los payasos se tienen que quedar callados. Mis amados hermanos, y a la iglesia le dice, sé vigilante, ojo, sé vigilante, esto tiene mucho que ver por cómo Jesús se va a presentar, o diríamos, por cómo Jesús va a decir que va a venir a la iglesia. Sé vigilante, luego le dirá, afirma lo poco que te queda que tiene algo de vida, afírmalo, porque, no sé, esto como que pareciera ser
que la iglesia estaba en un punto de no retorno. Un punto de no retorno. Me explico mejor. Cuando un avión sale del aeropuerto digamos así, de partida, ¿sí? Y se dirige a un punto de llegada. Ahí creo que me ven muy bien desde la cámara. Voy a ser muy chistosito con esto. Esta mano que estoy aquí es el punto de salida. Mi nariz es el punto medio y mi mano que tiene el anillo es el punto de llegada. Cuando un avión sale con combustible lleno y el combustible dura lo que dura el recorrido, no más, cuando el avión sale, vamos a poner un avioncito aquí, no tengo algo chiquito por aquí, es que no me da pereza. Vamos a poner aquí esto como que tiene alitas, ahí sale, ¿no? Ahí se lo ven, ¿no? Es el sacagrapa. Entonces, cuando el avión sale, mi amado hermano, y una vez que sale y llega a la mitad, cuando llega a la mitad, el vuelo puede regresar, si tiene algún problema, regresar al punto de salida. Pero ¿por qué? Porque tiene la mitad del combustible. Pero si este vuelo sale y pasa la mitad, y si aquí dice, uy, me regreso, ya no hay vuelta atrás. No va a llegar al punto de partida, porque el combustible ya no le va a dar. Tiene que terminar y ir a su punto de destino. A ese pasado la mitad se le llama punto de no retorno. Ya no hay cómo regresar. Y parece ser que Sardis llegó a un punto en su vida cristiana, no a la mitad, se pasó. Un punto de no retorno, de ya no poder volver, diríamos, atrás para corregir. Ya no pudo. Y por eso el Señor le dice a esta iglesia que esas cosas en las que podían hacer algo, se podía volver a hacer, digamos, correcciones, que las haga, porque ya estaban para morir. Mira, es como que, mira, en la vida del hombre también existen puntos de no retorno, por ejemplo. En la vida cristiana, mis santos hermanos, cuando uno le conoce joven al Señor, hoy me he contentado este fin de semana, les soy muy honesto, desde el miércoles para acá me he contentado mucho porque he visto que los jóvenes de la iglesia, veo que están haciéndose un grupo muy compacto y tratan las cosas del Señor y me entusiasma muchísimo. Yo me juego con ellos, me río con ellos, no les falto el respeto, por lo menos no quiero ser ofensivo con ellos, pero trato de juguetearme con ellos hasta la medida donde lo puedo hacer, ¿sí? Guardando obviamente el respeto. Mi amado hermano, y ellos, por ejemplo, si ellos se mantienen así y aprovechan su juventud, mi amado hermano, su punto de no retorno, ¿sí? Si ellos se mantienen buscando de Dios, ha sido un tiempo bien aprovechado. Porque ellos del punto donde ya pasan de la juventud a la adultez, ellos caminarán orgullosos de lo que vino desde aquí de mi nariz para atrás. Dirán, yo tuve una muy buena juventud en Cristo. Yo le di mis fuerzas al Señor. Pero si un cristiano, mira, conoce al Señor aquí desde muy joven, llega, por ejemplo, y se casa y pasa ya a una nueva etapa de su vida, pero en este primer tramo de recorrido fue un vago, fue un ocioso, fue un dormilón, un comilón, fue un total irresponsable. Cuando ya se casa, posiblemente madure y reaccione y diga, wow, no, yo tengo que corregir eso. Mi amado, ya no se puede. Ya no se puede. A eso yo le llamo un punto ya de no retorno. Ahora lo que él tiene que hacer es aprovechar su vida, su nueva vida o su nueva faceta de vida. Tiene que aprovecharla con otro tipo de recursos. Ya no lo puede hacer como cuando era soltero y joven. Ya no. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice
que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Cuidado de las cosas del Señor. Es decir, tiene fuerzas para servirle, ánimo, inteligencia, voluntad, desempeño, proactividad, entusiasmo. Pero el casado tiene cuidado por las cosas de su mujer y de las cosas que están en el mundo para satisfacer las necesidades del hogar. O sea, hay un punto donde ya no se puede retroceder. Y el Señor le hace saber esto a la iglesia de Sardis. Y allí le dice la razón: porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí o delante de Dios. Dicho esto, mi amado hermano, dicho todo esto, y ya no queriendo entrar tanto en detalle para ir directo al tema, ahora le dice, verso 3, acuérdate pues, ojo, acuérdate, haz memoria de lo que has recibido, de lo que has oído, o sea, de tantas predicaciones o de tantas imposiciones de manos. Yo te pregunto, amado hermano, ¿cuántas veces en tu vida cristiana, tú que tienes ya un buen tiempo en el Señor, cuántas veces oraron por ti en un culto? Saca cuenta nomás. ¿Cuántas veces oraron por ti este año? ¿Cuántas veces oraron por ti el año pasado? ¿Cuántas veces te han ministrado desde que eres cristiano? Tú dirás, uy hermano, creo que bastantes. ¿Cuántas veces en esas ministraciones el Señor te habló? El Señor te ministró, te dijo algo a tu corazón. ¿Cuántas veces el Señor te invitó a que le sirvieras durante tantos años de ministraciones que has tenido? Eso es lo que hace el Señor, recordándole a esta iglesia. Y le dice, acuérdate de lo que recibiste. Ojo, lo recibiste y lo escuchaste. Y dice así, acuérdate de aquello. Guárdalo en tu corazón, es decir, guárdalo en tu mente. Y una vez que entiendas todo lo que recibiste y todo lo que escuchaste, y obviamente ya sacado en limpio, ¿sabes lo único que te queda hacer? Porque ya no puedes retroceder el tiempo. Ese es el punto de no retorno. ¿Sabes lo único que te queda hacer por eso? Por ese desperdicio es arrepiéntete. Llora amargamente por eso. Para que haya perdón, obviamente. Para que la masa quede nuevamente ahora lista, luego de tanto desperdicio de tiempo. Y ahora Dios, con esto que ya te queda, con el último tramo de vida que te queda, puede usarte. Claro, ya no con las mismas fuerzas, porque es obvio, hermano, un hombre de 60 años no podrá correr, pues no, como lo puede hacer un chico de 15. Imposible. Podrá tener buenas aspiraciones y buenos deseos, pero los planes de Dios para él ya tomaron un tren y van muy por delante, y así él corra y corra y corra. No podrá. No podrá. Tendrá que dedicarse a otro tipo de labores que vayan acorde a su pesada vida que le queda. ¿Cuánta gente ya adulta y con enfermedades preexistentes, que no digo que son enfermedades de muerte, pero ya son males que están ahí, que por la vejez es natural que el cuerpo se debilite y diga, hermano, Dios sabe, yo he escuchado, he hablado con muchas personas adultas, hermano, Dios sabe que yo le quisiera servir en esto, pero míreme, hermano, me duele aquí, me duele acá. Por eso es que solamente vengo a orar, solamente vengo a hacer esto. Pero yo si hubiera querido, pero me aparté. Y nos consolamos con aquello. Cuando Dios revela todo esto en la iglesia de Sardis, a esa iglesia, con estos antecedentes, el Señor le dice, si no velas, velar tiene mucho que ver con estar despierto, pero yo creo que más que cualquier otra cosa, siempre lo he dicho y siempre lo diré, sí, un diccionario será el que nos dé un poquito más, en este caso, el significado y la comprensión de las cosas. Por ejemplo,
hay muchas formas en las que se podría definir el término velar, ¿sí? Que no necesariamente es una vela, pues no. ¿Sí? Velar, por ejemplo, dice aquí, voy a leer de un diccionario secular, dice velar, un término que puede proceder o se lo puede aplicar de diferentes, dice aquí, maneras. Y tiene diferentes raíces etimológicas. Qué interesante, es decir, que tiene bastantes significados. Por lo tanto, dice aquí, se debe de tener, ¿sí?, en cuenta, ¿sí?, bajo qué, ojo, bajo qué contexto se lo dice. Las primeras acepciones que menciona el diccionario Real Academia de la Lengua, mira que estoy tomando de ahí estas palabras, provienen del vocablo latino, es decir, en la gran mayoría provienen del vocablo latino, de latín, ¿sí?, que significa vigilare, vigilare, y se asocian con a la vigilancia que realiza una persona. O sea, de término general es vigilante. Cuando dice si no velas, se refiere a lo que se le podría decir a un vigilante nocturno, por ejemplo, o a un vigilante que tiene la labor de cuidar un perímetro. En este sentido, dice el diccionario, puede decirse que velar consiste en realizar una guardia para acompañar, posiblemente, ¿sí?, por ejemplo, o aquí van los ejemplos, dice aquí, por ejemplo, ¿sí?, como el acompañar o vigilar a alguien que necesita cuidado, en este caso cuidado o asistencia, ¿sí?, de un médico. Es como cuando alguien tiene una persona enferma, ¿sí?, y siempre, ¿se acuerda que siempre dejan entrar a uno para que cuide al enfermo? Sobre él se cumpla esto de velar. El enfermo puede dormir, pero no el que lo cuida. El que lo cuida tiene que estar atento. Y peor si es un niño y tiene un suero en la mano puesto. Tiene que cuidar de que el niño no haga un mal movimiento. Tiene que cuidar de la temperatura de la criatura porque está velando, está vigilante. Ese, mi amado, es el término que utiliza Jesús cuando dice que habrá de venir como ladrón a muchos. Y aquí viene la aplicación para la iglesia en general. ¿Se acuerda que yo le decía que el estado de las 7 iglesias bien puede compararse con el estado de cualquier persona dentro de una misma congregación? De hecho, una sola iglesia puede representar las 7, como una iglesia entera puede representar una de estas iglesias, dependiendo de cómo están los miembros de esa iglesia. Aún en la vida de un creyente pueden haber los 7 estados de la iglesia. Mira, claro que sí. Claro que sí, tiene muchas aplicaciones. Por eso es que la palabra me encanta, porque es viva. Tiene mucho en tan poco. Y una palabra puede ser motivo de enseñanza de todo un año o de toda una vida. Amados hermanos, y Dios le dice, Jesús le dice al que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas en su mano, le dice a esta iglesia, si no eres vigilante, si no velas, ¿qué dice el Señor allí? Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pregunto, ¿a cuántos les han quitado sus pertenencias a través de un robo? O queriendo reformular la pregunta, ¿a cuántos le robaron cuando ya tenían, digo yo, ya como que el cuchillo o el revólver ya puesto en delante suyo? Si usted se hubiera, mejor dicho, si usted hubiera estado vigilante, no le hubieran robado. Por lo menos hubiera tenido una oportunidad de escapar, o de distanciarse, o de guardarse rápidamente antes de que le suceda esto. El que vigila está atento a qué pasa. Pero el que no vigila, el que no vela, el que no está atento, puede ser objeto, obviamente, de ser sorprendido por un ladrón. El Señor dice en su palabra, mis santos hermanos, porque es menester
reconocer lo que la Escritura obviamente nos hace saber en esta preciosísima noche, que sobre esta iglesia el Señor, como lo hará en los tiempos del fin, porque esto debemos entenderlo muy claramente, el Señor vendrá sobre toda la iglesia, pero a muchas de ellas o en muchas de esas iglesias habrán miembros que no están vigilantes, que no estarán atentos, porque están confiados en que a la organización religiosa que pertenecen les ha dado hasta cierto punto, según ellos, la tranquilidad de saber que están bien con Dios. Hay mucha gente que está engañada en la iglesia porque piensan que están muy bien, porque piensan que porque hacen ciertas cositas Dios está pero complacidísimo de lo que hacen, e inclusive ellos se enorgullecen de pertenecer a esa iglesia y se sienten orgullosísimos de que se los reconozca por el nombre que tienen. Yo he escuchado a muchos hermanos, y claro, uno sabe cuando alguien lo dice con humildad, pero también sé que hay mucha gente que deja a un lado la humildad y lo hace con una falsa pretensión y dice: ¿a dónde te congregas tú? No voy a decir los nombres, ¿no? Dice: a la iglesia fulana de tal, y lo dicen con orgullo. Digo: ay, disculpa, yo aquí nomás al de la esquina. ¿Cómo se llama el de la esquina? No sé, el Señor, mi Salvador. No, yo pertenezco al ministerio que tiene 300 iglesias y las tiene repartidas y uno se queda con la boca abierta. ¿De verdad? No, ¿y ustedes cuántas iglesias? No, única nomás. No. Mi ministerio es grande, pues esa tiene miles y miles y tiene embajadas por todo. Mi iglesia es ministerio mundial. Y no, yo de aquí, de Jipijapa no salgo. Pilas con eso. Pilas con eso. No estoy diciendo que los grandes ministerios se van a ir al infierno. Cuidado. No me malinterprete. Pero lo que sí estoy diciendo es que muchas iglesias, mis amados hermanos, son semejantes a Sardis. Eso es lo que estoy diciendo en esta noche. Yo no digo que tu iglesia es Sardis. Lo que yo digo es que hay muchas iglesias que sí han adoptado lo que Sardis es, o lo que Sardis era. Y en eso hay que tener mucho cuidado. No te engañes. Dicen algunos con buena ley: no todo lo que brilla es oro. Y no todo lo que posiblemente se dice ser es. Ten cuidado. ¿Cómo identifico esto? Sencillo. La palabra. Mira si en ese lugar donde estás se vive la palabra. Al buen árbol se lo conoce por sus buenos frutos, no a la inversa. Al buen árbol se lo conoce por sus frutos. Espero que tengas un buen paladar, porque cuidado, a un fruto podrido tú le vayas a decir: ¡qué rico! Chutica, ahí sí tienes un problema. Tienes un problema. Que no puedas saborear lo espiritual como Dios quiere que lo saborees. Cuidado, a lo malo le estás diciendo que es bueno. Ahí sí estás metido en un problema. Es como que alguien que está enfermo de muerte diga: no, yo tengo aquí para vivir largo. Señor, tiene cáncer en los pulmones, tantos cigarrillos. No, eso es lo que usted dice. Yo aquí vivo 20 años más. Está fregado así, pues entonces. Y dice el Señor: vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hay textos bíblicos, mi amado hermano, que el Señor habrá de utilizar referente a esto. El primero de ellos se encuentra en la primera carta de Tesalonicenses. Ven conmigo, por favor. En la primera carta de Tesalonicenses, ¿sí? Capítulo número 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Sí, primera de Tesalonicenses,
capítulo número 5. Nos dice el Señor, déjame un ratito ubicarla, por favor. Sí, versículo 1 voy a leer, ¿sí? Del verso 1 al verso 2. ¿Sí? 5, verso 1 al verso 2. Dice el Señor: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones o de los acontecimientos, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Es decir, de las cosas que ustedes deban de saber para poder discernir los tiempos, ustedes, a Tesalónica le dice el Señor, ustedes no necesitan que yo les esté recordando, porque ustedes son una iglesia que están muy bien enfocados, saben diferenciar los tiempos. Es lo que en pocas palabras está diciéndole Pablo a la iglesia. Repito la lectura como para que lo veas de esa forma. Pero acerca de los tiempos o de las ocasiones o las oportunidades o de las situaciones, ustedes, dice allí, no tienen necesidad, hermano, de que yo os escriba. Es decir, no tienen necesidad de que yo les vuelva a hacer referencia o a darles explicaciones de esto. ¿Por qué? Porque ya lo saben. Es como que una mamita le diga: mi amor, hágase un caldito de bolas. Claro, para el que no sabe hacer ni un arroz con huevo frito, dirá: ¿cómo? Nunca, jamás nadie me ha explicado cómo será el más difícil de todos los platos. Pero para el que ya lo sabe, para el que ya se le dijo cómo lo hacía y ya lo hizo, y usted le dice: mi amor, ya tranquila, vaya nomás que yo lo hago. ¿Por qué? Porque no necesita instrucciones, ya lo sabe. Por eso es que dice Pablo: ustedes, acerca de los tiempos y de estas situaciones que van a acontecer, ustedes tranquilos, ustedes ya lo saben y no les voy a volver a decir lo mismo, porque era una iglesia apercibida. Y allí, mira lo que dice Pablo, verso 2. Porque vosotros sabéis, ya lo sabían, perfectamente, wow, lo sabían pero al detalle, al lujo de los detalles, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y ellos dijeron: ¿sabe qué cosa? Cuando leo, sí, es verdad, nosotros ya de esto estamos plenamente apercibidos. Y como iglesia estamos bien encaminados. A nosotros el Señor no nos va a agarrar como un delincuente podría agarrar a alguien de sorpresa, porque somos una iglesia vigilante. Vigilante. Una iglesia que cuida lo más mínimo para agradar a su Señor. ¿Me entiende? ¿Tú cuidas así tu vida cristiana? ¿Qué dijo Pablo? Si quisiera ir a una referencia, mis santos hermanos, porque es necesario, sí, poder ver un parámetro bíblico que para mí es sumamente, pero sumamente importante. Cuando uno va a la escritura, ¿sí? No pierda Tesalonicenses, ¿sí? No lo pierda porque es necesario considerar esto que le voy a decir. ¿Sí? Dice aquí, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, verso 12. Lo voy a leer rápidamente, ¿sí? Le doy la cita. Filipenses 2, verso 12. Dice el Señor allí: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso es estar vigilante. Eso es estar atento. Eso es estar despierto. Eso es estar velando. Guardando que nada me contamine. Guardando que nada empañe la obra de Cristo en mi vida. ¿Me entiende? Era necesario dar este texto. Retomo Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses, verso 5. Dice el Señor: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón, dice aquí, como un ladrón en la noche. Mira, textos bíblicos que para una iglesia apercibida, que para una iglesia atenta, simplemente esto es un refuerzo más. No es un mensaje de que: ay, Señor, de verdad, ay, Señor, no me he dicho nada. Ahora sí, muchachos, pongan puerta, pónganse rojo, métale candado, cuidado. No, ya la iglesia que tiene la costumbre de orar, que tiene la costumbre de
de predicar la palabra, que tiene la costumbre de ir a salvar almas, que tiene la costumbre de congregarse, que tiene la costumbre de vivir en comunión con sus hermanos, que tiene la costumbre de ser para su barrio un hombre y una mujer de buen testimonio. Ellos están vigilantes. Son vigilantes. Son como guardianes de una ciudad. Que cuando el Señor venga, ellos no dirán: ¡ay, el Señor, el aceite, pásame el aceite! ¿Dónde está la oración? ¿Dónde? Pongámonos a orar. ¿Tú crees que eso va a funcionar? Cuando ya Dios venga en gloria. ¡Ay, Señor, pongamos toditos a orar! Cogámonos de la mano, vamos a orar. Mi amado, no te engañes. No te engañes. Es que así hacemos cuando vienen las enfermedades. Así hacemos cuando vienen las pandemias. Así hacemos cuando vienen los problemas. ¿No te has dado cuenta que cada vez que aparece una desgracia, ahora sí, vamos orando, hermano, vamos a la iglesia, muchachos, hay que ir a la iglesia, hay esta desgracia, hay que ir a la iglesia? No te engañes. Así no funciona. Por lo menos ese no es el evangelio. No el evangelio que el Señor quiere que vivamos cada día. Si eso hacemos, mi amado, no quiero decepcionarte, no quiero hacerte desinflar, pero esos manotones de ahogado, mi amado, solo te terminarán hundiendo más rápido. Para que alguien se mantenga a flote, hasta para ser rescatado, tiene que guardar la calma. No tiene que agitarse mucho para que pueda flotar. Pero el pueblo de Dios, solo en las crisis, en plenos picos de crisis, ahí es que está orando, ahí es que está suplicando. Mira, para muestra un botón. Yo estaba atento a los números que nos ven. Actualmente, ¿puedes ver cuántos nos están viendo? ¿Cuántos? ¿Cuántos dice ahí? Eso, 44. Cuando estábamos en pleno pico de pandemia, ¿cuántos habían? Llegamos hasta como 99, 100, 102. Mira cómo baja la curva. Es de esperarse. Así es el pueblo de Dios. No asombra. No asombra, amado hermano. A mí, por lo menos, no me asombra. Porque no de todos es la fe. No todos los que dice que son. Hay un texto también precioso que revela los tiempos del fin con respecto a este día del Señor que vendrá como ladrón, el cual se encuentra en la segunda carta del apóstol Pedro. Ven conmigo. Sí, segunda carta del apóstol Pedro. En el capítulo número 3. Sí, capítulo número 3. Mira lo que nos dirá el Espíritu Santo. ¿Lo tienes? Segunda carta del apóstol Pedro. Capítulo número 3. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor allí. Sí, segunda carta del apóstol Pedro. Capítulo número 3. ¿Lo tiene? Leo versículo número... ¿Pueden encontrarlo acá? Sí. Versículo número 9. ¿Ya lo encontró? Verso número 9. Dice el Señor allí: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Ahora, ¿por qué hace mención esto el apóstol Pedro? Porque esta es la excusa perfecta para despreocuparnos, para dejar de ser vigilantes. Es que es evidente. Es que si tu papá sale con tu mamá y tú quedas en casa, de pronto a tu holgura, a tus anchas, como dicen los papitos, a tus anchas, si tus padres te han dicho, vengo a las, qué sé yo, se fueron a las, no sé, 2 de la tarde, dicen, a eso de las 4 vengo.
te dicen ellos, ¿no? Así que los quiero encontrar, o sea, quedan comiendo y los quiero encontrar haciendo tareas, haciendo los deberes, y bueno, listo. Ellos se van. Y por alguna extraña razón te llaman, porque puede ser que algo se les haya presentado a tus padres afuera. Y te digan, mijo, está haciendo deberes, ¿verdad? Claro, papá está haciendo deberes. Mentira. ¿Saben qué? Se nos va a hacer tarde en esta diligencia, no vamos a ir a las 4, vamos a ir a las 7 de la noche. Así que, ya saben, estudiando, muchachos, mire que tienen aporte. Sí, sí, papá, sí, y cuelga. Uy. Los hijos dirán ese día en casa, mi papá va a venir en la noche a las 7. Entonces prende el televisor, que hice la fiesta. La fiesta. ¿Cuándo volverán a coger cuadernos? Pues de pronto cuando digan, oye, falta 15 minutos, son las 6:30. Ahí recién, para que cuando los padres lleguen, ¿qué cosa? Todos están ordenaditos. Ay, qué lindo. Pero ¿sabes lo que puede pasar? Lo que le han pasado a muchos muchachos. Que el padre les dijo que iba a ir a tal hora. Cuando menos se dieron cuenta, metieron la llave en la cerradura y abrieron de golpe. Y ¡fla! Y a ustedes los encuentren en todo su apogeo. Claro, ¿de qué? De hacer lo que les da la gana. Podríamos decir, en ese sentido, de que la venida de su papá le cayó como ladrón. De la misma forma, mis santos hermanos, es lo que dice el texto. El Señor no retarda su promesa, como algunos posiblemente piensan que está tardando mucho en Jesús. ¿Pero por qué tarda tanto? Si no, dice allí, es paciente. ¿Para con quiénes? No dice para con el mundo, es paciente para con nosotros. ¿Quiénes nosotros? Las iglesias que están en su mano. Con nosotros, los salvos. Es paciente para con nosotros porque sabe que nosotros tenemos un riesgo al no ser vigilantes, al no estar apercibidos. Dice la Escritura, no queriendo que ninguno perezca, sino que procedamos a ¿qué cosa? Al arrepentimiento. ¿Por qué le dijo a Sardis? Cuando le dijo, ten cuidado de las cosas que están para morir y arrepiéntete. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Verso 10, mira, repetirá lo que dirá Tesalonicenses y lo que dirá también a la iglesia de Esmirna. Dice allí, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Me entiendes? Si tú no estás vigilante, si tú no estás atento, si no estás trabajando ahora en tu vida cristiana, te puede agarrar de la nuca la venida de Cristo. Más bien el Señor le ha dicho a los apercibidos, cuando veáis que aquel día se acerca, levantaos vuestras cabezas, porque tu Redentor viene. Con orgullo. ¿Quién podría decir en casa, uy, quiero que venga mi papá a revisarme los cuadernos para que vea lo tan bien y excelente que hice hoy mi tarea? A casa no pasa lo contrario. Ay, Señor, va a venir mi papá, ojalá que no me revise, que se olvide de tomarme la lección. Así está la iglesia en tiempos actuales. Mi amado, pero el día del Señor vendrá, dice allí, como ladrón en la noche. Mis santos, no quiero dar más largas a esto, pero sí quiero, recapitulando, quiero hacer referencia de que el Señor viene. Claro que sí, viene porque viene. Y como lo he anunciado, porque lo dice la Biblia, cada día que avanza es un día menos que nos queda para el retorno de su venida. Es decir, que el reloj de Dios está en cuenta regresiva. Y cuando llegue al final, al cero declarado, mi amado, Cristo vendrá. ¿Cómo tú lo vas a esperar? Con todo, digo yo, con todos los sentidos espirituales bien despiertos. ¿O para ti Él vendrá
de manera inesperada, sin siquiera tú haber podido reaccionar. ¿Qué es que está pasando, hermano? ¿Qué está pasando? ¿Cómo? ¿Cómo te agarrará la venida del Señor? ¿Como alguien a quien se espera con anhelo? ¿O como de manera inesperada es sorprendido como por un ladrón? Espero que estés entre los vigilantes. Espero que estés entre los que anhelan el retorno de Jesús y están listos para decir: Señor, aquí estoy, y en mis manos no están vacías, están llenas de lo que a ti te agrada. ¿Cómo te agarrará a ti? Señor, aquí estoy, pero como sabía que no venías, como sabía que llegaste inesperadamente, me agarraste así, sin nada. No he cocinado, no he hecho la merienda. Otros dirán: Señor, esta es una iglesia percibida, sí dirá, sí podría decir: Señor, voy a usar un término político que causó risa. Señor, la mesa está servida. Qué lindo sería, ¿verdad? Que el Señor entre de sopetón a tu vida y te diga: tengo hambre. Y tú le digas: Señor, la mesa está servida, sírvete. Que al que diga: tengo hambre, ay, mira a ver qué hay, mira a ver qué, manda a comprar. Qué pena, qué fatalidad, qué terrible sería que la venida del Señor nos agarre de esta forma. Amados, hasta aquí el mensaje de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque en esta noche, hoy domingo, tus hijos, Señor, que celebraron el Día del Padre, muchos posiblemente llevaron una sorpresa a sus padres, que ellos no la esperaban. Pero otros, creo yo, que ya esperaban su acostumbrada visita del Día del Padre. Si alguien llegó a visitar a su padre hoy, el cual de pronto nunca antes lo había visitado, para él usted le cayó como un ladrón. Pero fue una visita placentera. Señor, si tú vendrías a nosotros hoy, ¿cómo estaríamos nosotros? ¿Apercibidos o no? A mí me han dicho que la muerte es parecido a la venida de Cristo. Porque a su vez nadie puede, oh Dios, medir, estimar siquiera cuándo va a morir. ¿Qué hay si la muerte viene sobre mí como un ladrón y no he sido vigilante? ¿Estaré preparado para reunirme con mi Creador o me agarrará con las manos vacías? ¿Cómo me agarrará la muerte, Señor? Que es un prototipo de una venida de Jesús a mi vida. ¿Me agarrará con las manos llenas o vacías? Señor, si aún la muerte me sorprende, quisiera estar vigilante. Si tú vienes, quisiera estar vigilante. No quiero que ninguna de las dos cosas vengan sobre mi vida estando yo en un total descuido. Más bien nos arrepentimos de todo, oh Dios, lo que hicimos mal. Y a partir de hoy, nuestro compromiso es corregir y comenzar a trabajar en un crecimiento espiritual que tú lo deseas ver y lo deseas recibir ese día que vengas por tu iglesia. Porque recordemos que la enseñanza pasada fue que me tomarás de aquí para luego pasar al tribunal de Cristo, para saber todo lo que yo haya hecho en mi cuerpo en esta tierra. Señor, que tu venida me agarre vigilante, es mi deseo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos pues a orar. Hoy tenemos poquitas oraciones, ¿sí? Porque me imagino que estamos pues
distraídos por el Día del Padre, ¿no? Pero hay algo curioso, muy curioso el día de hoy con las peticiones. No solo que hay poquitas, sino que ninguno posiblemente ha felicitado, ¿sí?, a los papitos, pues. Yo pensé que hoy día iba a tener puras no peticiones de oración, sino agradecimientos, ¿sí?, de todos los hermanos diciendo: hermano, desde aquí le quiero enviar a mi papá un beso. Yo le hacía hasta la mímica del beso. Pero no hay. Bueno, espero que para el próximo Día del Padre se acuerde. Mi hermana Rosa Cruz da gracias a Dios por la recuperación de su mamá, nuestra hermana Piedad Mite. Gloria sea al Señor. Mi hermano Adrián Arana dice: pide por su papá, Alfonso Arana, para que el Señor le dé fortaleza, discernimiento, y pide por los hermanos en la fe. Yo sí quisiera hoy también orar por mi papá. Que Dios me lo guarde, me lo cuide, que Dios le extienda de su sabiduría, me le guarde en su ancianidad, y aprovecho a mi mamá también, ahí la pongo, que me cuide a mis viejitos y que me les dé mucha vida, que vivan todo lo que Dios ha estipulado para ellos en su misericordia, y que lo hagan con buena salud, y que mi Dios siempre ponga delante de ellos, y yo sé que lo hace, con un platito de comida, pero sobre todo que ese platito de comida sea disfrutado en la paz de nuestro Dios. Los amo en el nombre de Jesús, y Dios bendiga a mi papá Luis Adrián Coronado Álvarez. Amén. Que el Señor me lo guarde, me lo cuide, y que mi Dios pues lo pueda siempre llevar de triunfo en triunfo, y que esa vejez mi papá la luzca con orgullo, haciendo conocer al Cristo resucitado a quien más lo necesite. Dios te bendiga, papá. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, mi Dios, porque tú eres mi Padre, y tú eres el Padre de mi Padre, y el Padre de todos, el Padre de la iglesia, el Padre que necesita ser no solamente obedecido, sino también amado. Más que un temor sobre Él, debe de haber amor para con Él. El que ama le teme, el que ama le obedece, el que ama le sirve. Oh Dios, que tu iglesia, que tus hijos aprendan a amarte. Aprendan a amarte. Señor, feliz día. Feliz día, Padre Celestial. Yo sé que todos los días eres nuestro Padre, pero hoy por lo menos te quiero decir: Padre amado, feliz día. Padre nuestro que estás en los cielos, que hoy sea santificado más que nunca tu nombre en las alturas. Y permítenos, Padre, disfrutar de ese pan de cada día. Y que tu perdón también, Señor amado, descienda sobre nosotros. Así como nosotros también, Padre, por tu palabra tenemos que perdonar a los que más nos ofenden. Que se haga, oh Dios, tu soberana voluntad, Padre, aquí, porque yo sé que en los cielos se la hace. Sí, mi Dios, porque tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo es el poder, Señor, por los siglos de los siglos. Señor, gracias. Gracias por ser lo que eres con nosotros, paciente, misericordioso, lleno de compasión y de amor. Señor, extiende sobre cada padre progenitor, no solo creyente, sino también a los no creyentes, Señor. Extiende, oh Dios, tus piedades sobre cada papito del mundo. Te lo suplico. Y otórgales, oh Dios, como un regalo para ellos, la paz de Cristo Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis santos hermanos, esas son las peticiones de esta noche. Agradezco al Espíritu Santo por habernos permitido estar junto a ustedes hoy, un día tan especial como hoy lo ha sido el Día del Padre. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Hoy vamos a descansar un poquito, creo yo, medio temprano, y espero en Dios
porque mañana, lunes, sí, que estamos ya 22 de junio, mañana lunes, sí, iniciamos con normalidad, si así Dios nos da vida, sí, los tiempos de oración, de lunes a viernes. Estamos desde las 9 de la mañana hasta las 11, sí, 9:30 hasta las 11 de la mañana, orando y buscando de Dios. Amén. ¿Quiere unirse a esa oración? Venga, yo le esperaré. Amén. Para que su oración y la mía se unifiquen y puedan levantarse como se levanta el sol en la mañana, se levanten nuestras oraciones al Dios de este precioso y gran universo que lo ha depositado para que sus hijos lo administren. ¿Sí? Que Dios me los bendiga, me les dé descanso y sueñen con el Espíritu Santo. Dios les bendiga. Bendiciones.